Y ahora les presento un excelente remedio contra la xenofobia, el clasismo, el racismo y la desigualdad. La xenofobia es el rechazo, aversión u odio hacia las personas extranjeras y a todo lo que se percibe como foráneo. El término proviene del griego xenos, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo. Las causas son muy diversas y a menudo poco reconocidas, pero vamos a ver algunos. El principal es el miedo a lo desconocido. Las personas a menudo desconfían de lo que no conocen y las diferencias culturales, religiosas o idiomáticas pueden generar un sentimiento de amenaza. Este miedo se puede manifestar como una creencia de que los extranjeros van a cambiar negativamente la cultura, las tradiciones o la forma de vida de la comunidad anfitriona. También tenemos factores socioeconómicos como competir por recursos, y sobre todo en momentos de crisis, los extranjeros a menudo se convierten en un chivo expiatorio, siendo culpados por la falta de empleo o cualquier otra cosa. Sin embargo, la falta de educación e información juegan tal vez el papel más significativo cuando no se entienden las costumbres, la cultura, la historia de los extraños. Se pueden formar estereotipos y prejuicios. La falta de contacto o interacción con personas de diferentes orígenes también alimenta la xenofobia, por lo tanto. Y ve, claro, tenemos a los factores políticos. Algunos líderes políticos pueden utilizar la xenofobia como una herramienta para ganar apoyo, presentando a los inmigrantes como una amenaza para la seguridad nacional o la identidad cultural. Esto puede polarizar a la sociedad y legitimar el odio. También sucede luego un exacerbado sentimiento de identidad colectivo, en donde se perciben a los extranjeros como una amenaza a la cohesión del grupo. Este nacionalismo extremo puede llevar a la exclusión y la hostilidad hacia quienes no forman parte del grupo. En conclusión, esa necesidad primitiva y muy válida de pertenecer a un grupo nos obliga a adoptar pensamientos y conductas que no siempre resultan en cordialidad y humanismo. Pero vamos a reconocer a los diferentes tipos de viajeros a través de sus motivaciones. Un viajero es en términos generales cualquier persona que se desplaza de un lugar a otro, ya sea por placer, negocios o cualquier otro motivo. Es genérico. Pero tenemos al visitante, que es un término oficial a menudo utilizado en la industria turística o en las estadísticas. Y se refiere a cualquier persona que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual por un breve periodo. El excursionista es aquel que visita el lugar y se regresa al mismo día, rápido. Los trotamundos, pues bueno, términos más coloquiales, se utiliza para describir a una persona que ha viajado mucho y muy a menudo lo hace. Sugiere que es una persona con un gran interés en conocer diferentes culturas y lugares. Tenemos también a los backpackers, que básicamente en inglés quiere decir los que cargan su mochila, vaya. Y se refiere a un viajero, pues así, mochilero, con un presupuesto limitado y con la necesidad de experiencias más auténticas y menos convencionales. También tenemos a los nómadas digitales, que están muy de moda, y básicamente son personas que trabajan en línea a través de Internet y que aprovechan esa flexibilidad de su empleo para viajar. También tenemos a los peregrinos, que son otro tipo de viajero. Sin embargo, estos están motivados por cuestiones religiosas, espirituales o alguna otra profunda razón. También tenemos a los aventureros, que describen al turista explorador, al turista de riesgo, que le gustan los entornos naturales y poco explorados. Y bueno, ya como extras también tenemos a los transhumantes, que se refiere básicamente a los pastores. En tiempos antiguos era quienes llevaban a pasear a sus rebaños para aprovechar los recursos de ese lugar. En pocas palabras, es gente que va a aprovecharse de los recursos. En términos modernos, vendría siendo, ya te lo puedes imaginar, quienes van a aprovechar de los recursos y nada más que eso. Además, tenemos el fenómeno de la migración, que se define de la siguiente manera muy simple. El emigrante es la persona que sale de su localidad nativa. El inmigrante es la persona que entra a otro lugar. Y finalmente el migrante, que es aquel que está en transición, en camino a su destino. Con toda esta explicación detallada, lo que quiero mostrar es cómo las personas tenemos una gran variedad de impulsos, razones o motivaciones para desplazarnos a nuevos lugares y por lo tanto maneras diversas de lograrlo, y mucho más aún
de disfrutarlo. Ahora, como podemos ver, y por lógica simple, sabemos que en el proceso suceden múltiples fenómenos, tal como sucede en el mundo físico, en la naturaleza, en la cultura, la educación, incluso la salud, la política, la religión y mucho más. Allá donde dos humanos tengan un intercambio, se producirán cambios y la acumulación de estos nuevos patrones culturales, económicos y demás habrán de formar una nueva cultura, un sincretismo de ideas y de hábitos, y por supuesto un intercambio de técnicas y tecnología. A eso le llamamos transculturación, y es el proceso por el cual una cultura local, debido a la influencia constante y masiva de visitantes, adopta y a menudo modifica elementos de culturas foráneas, lo que resulta en la creación de una nueva identidad cultural, a diferencia de la aculturación, que implica la imposición de una cultura sobre otra. La transculturación es un proceso de intercambio bidireccional, aunque a menudo desequilibrado, donde la cultura local asimila rasgos de los turistas y viceversa, aunque en menor medida. Pero, ¿cómo se manifiesta la transculturación por turismo? Bueno, en principio, por la comercialización de la cultura, así es. Las tradiciones, artesanías y ceremonias se adaptan para satisfacer la demanda turística. Los productos artesanales, por ejemplo, pueden perder su significado original y volverse más superficiales o de producción masiva para el consumo de los visitantes. También por la modificación del idioma. En destinos turísticos populares es común que los habitantes locales, especialmente aquellos que trabajan en el sector, adapten su lenguaje, incorporando frases y expresiones de los turistas para facilitar la comunicación y el comercio. También hay cambios en el vestuario y la apariencia. La influencia de los turistas puede llevar a los habitantes a adoptar estilos de vestir más occidentales o modernos, dejando de lado la indumentaria tradicional que ahora solo se usa en festivales para atraer a los visitantes. También sucede una alteración de las costumbres sociales. La influencia del turista puede cambiar los ritmos y las dinámicas sociales de una comunidad. Por ejemplo, las celebraciones locales pueden ser escenificadas para el entretenimiento de los visitantes, perdiendo su autenticidad y significado. No obstante, la transculturación no siempre es negativa. Un intercambio cultural balanceado puede resultar en una revitalización de tradiciones, un enriquecimiento mutuo y la adaptación de una cultura para prosperar en un mundo moderno. La clave está en el turismo sostenible, que fomente el respeto, la autenticidad y la participación de la comunidad local. En pocas palabras, y a mi manera de decir las cosas directas, no se puede tratar a las personas como si fueran objetos. Somos seres sociables. Intercambiamos consejos, historias, pasamos buenas y malas experiencias y aprendemos de ellas. Resulta falaz pensar que podemos ver a un turista como una fuente exclusivamente económica. Y por otro lado, no se puede pensar en una comunidad como si fuese un diorama museográfico. Entonces, ¿debemos recluirnos en nuestras comunidades para preservar nuestra cultura? Pues claro que no. En principio, ninguna cultura, tradición o antiguo grupo humano está exento de sincretismo. Y es precisamente cuando dos culturas se han encontrado en el terreno del intercambio respetuoso y armonioso, cuando se han dado las mejores expresiones de arte, de cultura y civilización humana. Para tomar un ejemplo, tenemos a la cultura madre olmeca, que sin ser un imperio que buscaba expansión y conquista, jugó un papel civilizatorio, artístico y cultural en toda Mesoamérica, dejando rasgos que todavía podemos distinguir en territorio mexicano e incluso llegando a la actual Nicaragua. Como una pequeña muestra de su influencia, les voy a mencionar algunas cosas interesantes. Los íconos religiosos y mitológicos del dragón olmeca, que fue el antecesor del Quetzalcóatl o del Cuculcán, la serpiente emplumada. Tenemos también al dios de la lluvia, con características de jaguar.
que después evolucionó en Tlaloc, teotihuacano y azteca, y Chac, que viene siendo el representante maya. También tenemos el juego de pelota, la escritura y el sistema calendárico, la producción y comercio de bienes y estatus, ya que los olmecas establecieron un comercio de larga distancia para obtener materiales exóticos como el jade, la magnetita y la obsidiana, que se usaban para crear objetos de estatus, máscaras, hachas ceremoniales y espejos y bueno, una cantidad de arte simbólico maravilloso. Así entonces, hemos llegado al punto central para la exposición presente, donde he escuchado con frecuencia términos como sustentabilidad, comercio justo, economía solidaria y bioética. Pero vamos con calma. Ya que todo esto lo podemos resumir en el simple acceso a la educación, y así terminar esta historia aquí mismo y pasar la hoja y vámonos. Pero ojalá que en verdad fuera tan simple. Si estuviéramos en una situación de igualdad en ese aspecto, ya podríamos tener un turismo sano, respetuoso y beneficioso para todos sus involucrados. Sin embargo, en realidad no ha llegado aún y tardará mucho más en llegar pese a los esfuerzos por llevar cursos y capacitaciones. Las personas necesitamos mucho más tiempo y atención que unas cuantas horas para entender sutilezas muy importantes, además de acceso a tecnologías y recursos para desarrollar empresas sociales y responsables. Pero sin entrar en honduras al respecto de la educación, prefiero enfatizar algunos aspectos que considero pueden aportar más. El turismo sustentable y sostenible. Aunque la división es válida, la esencia de los conceptos es la conservación. Así, conservar respetuosamente los recursos y el patrimonio, llámese ecológico, cultural y demás. Para lograrlo es necesario educar y recalco. Es necesario educar para lograrlo. Pondré un ejemplo que a muchos puede incomodar, pero ruego su comprensión y atento análisis. Tomaré el caso de las salinas tan maravillosas, dignas, bonitas y meritorias en muchos sentidos. No voy a describirte el proceso de la extracción de la sal, ni su historia y todo eso. Para eso, podría dejarte algunos links en el pie del video. Pero no es el caso. Sin embargo, es necesario entender que la sal misma es un químico llamado cloruro de sodio. También tenemos que entender que las sales industriales no tienen yodo, sino más bien yoduros o yodatos. Y en el caso del flúor es lo mismo, no contiene flúor, sino más bien fluoruro. Esa diferencia es importante y requiere de conocimiento para evitar algún tipo de fobia o descalificación. El yodato de potasio es una sal de potasio que tiene varios usos importantes, principalmente prevenir deficiencias de yodo en la población, evitando enfermedades como el bocio, el cretinismo o alteraciones en el desarrollo cognitivo. Los elementos puros no conservan las mismas características una vez que han formado compuestos. De ser así, la sal contendría cloro, que es un gas altamente venenoso, y el sodio, que es un metal altamente reactivo y hasta explosivo. Toda esta explicación que te presento sobre química es un ejemplo que he puesto para hacer notar algo muy importante, la necesidad de educación. Necesitamos conocimientos de física, química, biología, historia y demás para lograr tal preservación, además de aprovechamiento. Necesitamos conocer bien aquello que defendemos, sin deméritos y con mucho orgullo nacido de la comprensión. Entre más lo comprendamos, más lo podemos presentar con esa dignidad. Tenemos entonces el caso del comercio justo y economía solidaria. Acá nuevamente tocaré fibras sensibles, y es que existe una curiosidad que apenas comenzamos a entender después de décadas recibiendo una educación individualista y una influencia cultural abrumadora de Hollywood y demás formas de influencias egoístas. La economía solidaria es un enfoque alternativo al sistema capitalista tradicional, ya que ésta pone en el centro a la persona, la comunidad y el medio ambiente, y no al capital. Como principios claves tenemos la solidaridad.
el apoyo mutuo, colaboración, reciprocidad, la equidad, distribución justa de la riqueza y el poder, la democracia participativa con decisiones colectivas en las organizaciones y la sustentabilidad, que ya hablamos de ello, respecto a la naturaleza y el uso responsable de los recursos. El trabajo digno, sin explotación ni precariedad. Si ponemos atención, nos daremos cuenta que la economía solidaria es más compatible con el socialismo en términos de valores y objetivos, pero tiene características propias. Veamos las coincidencias con el socialismo. Primero, este prioriza el bien común sobre el lucro individual. También defiende la propiedad colectiva o cooperativa de los medios de producción. Promueve la equidad, la justicia y la solidaridad y rechaza la explotación y la acumulación excesiva de capital. Las diferencias con el socialismo clásico estatal son que no depende necesariamente del Estado centralizado. Fomenta la autogestión, la democracia directa y la iniciativa comunitaria. Esta apuesta por modelos más flexibles, descentralizados y participativos. Finalmente, las diferencias con el capitalismo, el cual hemos asimilado y perseguimos sus objetivos aún sin darnos cuenta, es que rechaza la lógica del lucro por encima de todo. Cuestiona la competencia como motor principal. No acepta la concentración de riqueza ni la explotación laboral. En conclusión, para lograr implementar estos conceptos debemos educarnos tanto a los prestadores de servicios como a todos los involucrados, incluyendo a los turistas. Y lo sé, es una tarea titánica, pero no imposible. En conclusión, para lograr estos objetivos es necesario darnos cuenta que hemos tenido una educación que apunta para un lado contrario y que debemos de abrir nuestros ojos y penetrar en nuestras comunidades con educación, con formación, con plática, con integración. Pero vamos ahora al tema de la bioética, que debe de ser multidireccional. No solo educar a los turistas, sino a toda persona que participe. Aquí algunas consideraciones. No maleficencia, evitar causar daño. Eso se traduce en acciones como no dañar la naturaleza, la flora y fauna, no contaminar, no dejar residuos y no participar en actividades que exploten a personas o animales. Y por supuesto la beneficencia, es decir, promover el bienestar. Un viajero ético busca generar un impacto positivo en la comunidad local, apoyando la economía a través del consumo de productos y servicios locales, respetando sus costumbres y tradiciones y contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural y natural. También la justicia. Esto implica ser consciente de las desigualdades y actuar de manera que no se acentúen. Por ejemplo, pagando precios justos por los productos o servicios y evitando la explotación laboral. También la autonomía. Respetar la autodeterminación y la dignidad de las personas. Un viajero responsable pide permiso antes de tomar fotografías, respeta las costumbres y creencias de los habitantes y se informa sobre las normas locales para actuar de forma apropiada. Educar a un turista es un proceso que requiere más que solamente dar información. Se trata de fomentar una conciencia y un comportamiento responsables. Podemos emprender algunas de estas acciones como un motor para lograr lo anterior. Por ejemplo, el proceso de educación debe de empezar antes de que el turista pise el destino. Se deben de proporcionar guías y materiales informativos, ya sea de manera digital o impreso, que no solo hablen de los atractivos, sino también de la cultura, las normas sociales y las costumbres locales. Incluir consejos prácticos sobre cómo vestir y qué gestos evitar y cómo interactuar respetuosamente con la gente. Se pueden utilizar plataformas en línea, sitios web, blog y redes sociales para compartir historias, artículos que resalten la importancia del turismo responsable. La otra es con campañas de sensibilización, en colaboración con las agencias proveedoras de los servicios, para incluir mensajes sobre el turismo responsable, esto en sus procesos de reserva y confirmación y sus trámites, vaya. Un simple recordatorio a veces puede hacer una gran diferencia.
Una vez que el turista ha llegado, la educación puede ser más directa y vivencial, utilizar letreros en puntos turísticos, parques y demás lugares urbanos, etcétera, ¿no? Se pueden hacer talleres y charlas de bienvenida, muy breves, con sesiones de orientación en hoteles y lugares turísticos bonitos. Estas charlas pueden ser impartidas por los guías locales que comparten sus conocimientos y experiencias personales. Los guías turísticos son educadores de primera línea, deben estar capacitados para que no solo ofrezcan datos históricos, sino que también actúen como modelos de comportamiento ético y animen a los turistas a interactuar de manera respetuosa con la comunidad. Para que la educación sea efectiva, el turista debe de sentir que es parte de la solución. Se pueden ofrecer oportunidades para que los turistas participen en actividades de conservación o proyectos comunitarios. Esto les da una perspectiva mucho más profunda, un sentido de pertenencia. Son integrados de la noche a la mañana por la gente que los ha recibido. Eso da mucho cariño, mucho calor. En fin, se trata de educar a un turista con un esfuerzo colectivo para involucrar gobiernos, empresas y la comunidad. Se trata de cambiar la mentalidad de consumir solo experiencias a la de ser un invitado responsable. Y aquí es donde volvemos al principio, donde espero haberte interesado en analizar a mayor profundidad la importancia de la educación y el intercambio cultural sano, ya que éste nos ayuda a entender y tolerar los distintos comportamientos humanos que muchas veces nos resultan difíciles, pero que siempre nos llevan por el camino de la paz y el progreso. Entendiendo, reflexionando, analizando, cuestionando, actuando y por supuesto transformando para bien la cultura en una metacultura que añada significado a nuestra identidad mexicana y al mismo tiempo logre hacer llegar su riqueza a través de todo aquel que nos visite y se detenga por un momento a compartir esta reflexión. Podemos ser un solo pueblo, un solo mundo y al mismo tiempo conservar nuestra identidad. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego. Por cierto, ¿y todo esto qué tiene que ver con mi canal? No sé. De todos modos, escribo y publico lo que quiero. Gracias por tu paciencia.